Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy, el tema de hoy es algo que se necesita. Se necesitan palabras de aliento, sobre todo aquellos que han perdido algún familiar o que están en este momento en medio de la prueba, necesitan palabras de aliento. Dios tiene palabra, es el bálsamo que necesita el alma. Lo primero que quiero decirte es que no estás solo, ni estás sola, sino que el Señor está a tu lado. Porque, ¿sabes? Él experimentó el dolor y también experimentó la muerte. O sea, Él sabe por dónde estás pasando. Quiero compartirte algunos versículos donde Jesús sintió en carne propia, y que sin duda te ayudarán a fortalecerte y seguir adelante, y sobre todo a fortalecer tu fe. Vamos a mirar Mateo capítulo 2, versículo 13. En Mateo 2, 13, vamos a mirar que cuando él estaba en su niñez, dice la palabra de Dios: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Fíjate que es la cuestión, que él, cuando era un niño, ve a sus padres preocupados, no sabe qué es lo que están pasando, pero sus padres tienen que huir a Egipto, y es porque a ellos le habían revelado que al niño lo querían matar. Y entonces lo que vemos aquí es que él como niño vive esos momentos en que están viviendo ahora, en este momento nuestros niños. Los niños ahorita no saben por qué tenemos que guardarnos y por qué hacer esto y por qué hacer el otro. Entonces vemos que la actitud de los padres es semejante a la actitud de los padres actuales. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora, en este momento, es proteger a los niños. Entonces, quiero sugerirte que para que tu niño no se vea angustiado, aprovéchalos, bendícelos, juega con ellos, disfrútalos. Entonces, para que ellos no sepan de qué tamaño es el problema, sino que ellos aprendan a disfrutarte a ti como padre, que estás preocupado por ellos. Entonces vemos aquí que el niño, en la etapa de niño de Jesús, él también vivió esa angustia, de manera que él comprende a los niños, tal y como están viviendo en este momento. Pero hay más allá en Juan capítulo 10, del 30 al 33, vamos a buscarle. Ten tu Biblia ahí a la mano y busca el versículo. Dice Juan capítulo 10, versículo 30, una declaración que a Jesús le trajo mucho problema. Sí, dice la palabra de Dios: yo y el Padre uno somos. Esa fue una declaración que él hizo. Pero declarar yo y el Padre uno somos, dice el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Imagínate lo que sintió Jesús ahí por revelar que el Padre está en él junto con el Padre. Y vamos a mirar que pues tienen el deseo de matarlo, o sea, de apedrearlo. Lo vemos otra vez en peligro. Pero Jesús le responde, versículo 32, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Entonces, pues Jesús solamente estaba diciendo la verdad, solo estaba diciendo lo que realmente es. Pero entonces, qué difícil es sentir lo que siente Jesús ahí en ese instante. ¿Sabe qué es lo que siente? Siente una angustia de preocupación porque a la gente le está diciendo la verdad. Exactamente en este tiempo, en este momento, el deseo de nuestro corazón es compartir la verdad, compartir la palabra de Dios.
y se siente uno medio triste porque en lugar de aceptarla, no solamente no la aceptan, sino la rechazan. Entonces está sintiendo en este instante el rechazo. Pero dice el versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Era escrito en el Antiguo Testamento que el que se hiciera pasar por Dios, entonces sería apedreado, porque no es fácil hacer este tipo de declaración. Bueno, para nosotros sabemos, porque la Biblia lo dice, que a los que vienen a Jesucristo, los que reciben a Jesús como Señor y Salvador, Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces suena así como que difícil de entender cuando tú le dices a una persona, yo soy un hijo de Dios. No, pues yo también. O sea, ¿sabe qué? Solamente para hacerlo hay que recibir a Jesús en el corazón, hay que nacer de nuevo y entonces ya te conviertes en un hijo de Dios. Por eso, y lo que produce este tipo de verdades en las personas es rechazo inmediato, en vez de aceptarlo. Pero vemos que Jesús pues siente una tristeza por la gente que él le gustaría que entendieran, apreciaran lo que él está diciendo, lo que él les está contando, pero increíblemente la gente rechaza. O sea, estamos viviendo ahorita en un tiempo donde supuestamente la gente debe de acercarse a Dios, debe buscar más a Dios, debe de caminar más con Dios, y en vez de hacer eso, lo rechaza. Estoy convencido de que ahorita mucha gente quisiera el milagro, pero una vez que ya tiene el milagro, pues ya está, ya me solucionaron el problema, ya está, me olvido otra vez de Jesús. Pero no es esa la idea. La idea es que recibas el milagro, pero tu corazón sea agradecido y busque a Dios con todo el corazón, con toda la mente. Que aproveches una nueva oportunidad. Y si tienes a alguien ahí enfermito, hay que orar por él, hay que pedirle a Jesús que lo sane y luego entonces junto con él buscar a Jesús, caminar con él, porque esa es la ideal. Entonces, vemos que en su niñez él sufre persecución. Ya como adulto, entonces a él siente angustia por la gente que en vez de recibir la palabra, lo rechaza y hasta quiere apedrearlo. Ahora vamos a buscar, en Juan capítulo 11, versículo 35, ahí al ladito. Y vamos a ver otro versículo donde nos muestra la sensibilidad de Jesús. ¿Sí? Ese versículo te lo vas a aprender de memoria fácil, sencillo, porque dice Jesús lloró. Es todo. Jesús lloró. O sea que vemos aquí que Jesús siente. Sí, Jesús siente algo por el enfermo, alguien por el que muere. O sea, el sentimiento de Jesús, Él sí lo siente. Entonces, en esta historia, Él está llorando por su amigo Lázaro, quien ya mucho se predica acerca de Lázaro, aquel que Él resucitó de los muertos, lo sacó de la tumba. Pero aquí lo que estamos viendo es lo que Jesús siente, lo que Jesús está sintiendo. Él siente tristeza por su amigo, y impresionante es ver a Jesús llorar. Sí, es increíble ver a un hombre llorar de impotencia, pero no lloraba por sentimiento. El sentimiento, entonces todos los que estaban alrededor decían, mira cómo le amaba. Qué hermoso es una amistad tan linda donde puedes llorar por a quien amas, por quien aprecias, porque en verdad él era amigo de Lázaro, era amigo de María, era amigo de Marta, los tres hermanos. Entonces, ¿cómo no va a sentirse él
angustiado, sufriendo. No puede ser posible que ahorita, en este tiempo donde hay personas a nuestro alrededor que ya están pasando por prueba ahorita, nosotros no sintamos nada. O sea, tenemos que sentirlo. ¿Sí? Tenemos que ser sensibles al dolor. Si en algo podemos ayudar, hagámoslo. Si en algo podemos bendecir, hagámoslo. Y lo que sí podemos hacer y tenemos que hacer es orar. Orar, pedirle al Señor que sea Él el que se manifieste. Mira que vemos en este momento que la ciencia misma se siente impotente porque no puede hacer nada. No es como darte una pastilla y vete a casa que te vas a sentir mejor en 4 horas, en 2 horas, en 1 hora. No, sino que hay impotencia. Pero entonces viene la crítica, porque siempre va a haber la crítica. Dice el versículo 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Sí. Pero algo que te debe llamar la atención es el sentimiento de Jesús. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Pero lo que llama aquí la atención es que Jesús, profundamente conmovido. O sea, en este momento de la historia de la humanidad, ¿sí?, hay en juego el que el corazón se endurezca más, que critique, que haga daño, que murmulle. Mira, si alguien está enfermo, se lo dije, que no se cuida, no hace esto, no hace el otro, no se... Entonces, tenemos muchas cosas para opinar. Pero ¿sabe qué? Al mejor cazador se le va la liebre. Y gracias a Dios, si tú no estás infectado, es gracias a Dios. No es gracias a tus habilidades, es porque Dios no ha querido. Tienes que entenderlo. Es Dios el que te ha bendecido, porque hay personas que sí se están cuidando con excesivo y sabe que se han contaminado. ¿Por qué? Porque al mejor cazador se le va la liebre. Pero lo mejor aquí es mejor hacerle caso, o sea, hacer caso. Hay que hacer las cosas como te mandan a hacerlas, pero depender de Dios. Es Dios el que realmente te cuida. Es Dios el que verdaderamente te protege. Entonces, quiero que sientas que Jesús sufrió como cuando era niño, viendo a sus padres guardarlo para conservarle la vida. Jesús también, al decir la verdad, siente angustia porque la gente no quiere escuchar la verdad. Y aquí vemos a un Jesús llorando por la amistad que tenía con Lázaro, porque también él se conmueve, ¿sí? Y bueno, después vemos el milagro. Dios lo levanta, Dios lo levanta de entre los muertos. 4 días después de muerto, lo levanta, porque ese es el poderío de Dios, ¿sí? Entonces, claro que él fue armando todo eso para que se pudiera observar realmente el poderío de él. Pero vamos a un caso más. Está en Lucas capítulo 22, 44. Lucas 22, 44. Y dice el versículo 44, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. Él, en este momento de la palabra, él está orando porque le está pidiendo a Dios que le dé fortaleza para hacer lo que tiene que hacer. Pero lo que vemos aquí es que él está viviendo en agonía. Está viviendo un momento demasiado crítico. Saben que a veces en la vida hay que tomar decisiones muy desesperadas. Es impactante tomar una decisión. A veces parece fácil, pero no lo es cuando es entre vida y la muerte. Porque él lo que estaba orando
era por hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Quiero que vayas conmigo a Isaías 53. Isaías 53, y esta era la razón por la cual él está orando. Dice la palabra que lo que él tenía que pasar. Entonces no es, tenemos que darnos cuenta que ahorita en este momento tenemos que orar intensamente si queremos ver el poderío de Dios. Pero dice Isaías 53 del 4 al 7, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Llevó qué? Nuestras enfermedades. O sea, todas las enfermedades de la tierra, él es el único que puede sanarla. Por eso es increíble, ahorita en este momento la ciencia anda buscando el favor de Dios. Esa vacuna, están pidiéndole a Dios que le dé el favor, que a alguien se le prenda el foco y Dios le dé la oportunidad de sacar esa vacuna. Pero Él la tiene, Jesús la tiene, porque Él la llevó. Dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, ¿sabe qué? Cuando a Él lo estaban llevando a la cruz, aparentemente Él era un derrotado. Ya a varios antes habían llevado a la cruz y es que pensaban que cuando acababan con alguien ya se dispersaban por ahí los demás, los seguidores de Él. Aquí lo mismo estaba ocurriendo, pero ¿sabe qué? No se dispersaron. Y ahora, bendito sea Dios, Él, como Él sí ve el futuro, Él estaba viendo que en el futuro iba a haber mucha gente que le adorara, mucha gente que le amara, como Él nos amó. Y dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ninguna película de Hollywood, ninguna película que haga nadie va a poder hacer esa escena donde el cuerpo de Jesús recibe el impacto de todos los pecados del mundo. No se podría hacer eso. Pero eso fue lo que Dios hizo. Y eso es lo que Él oraba para hacer la voluntad de Dios. Muchos años antes el profeta lo había dicho, Él tenía que cumplirlo. Y le pedía a Dios que le diera la oportunidad de hacerlo. Porque Él veía el futuro y sí valía la pena. Vale la pena. Había alguien por ahí que sí lo iba a creer. Dice el versículo 7. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió la boca. ¿No está fácil? No está fácil lo que Él iba a hacer. Pero Él oraba intensamente. Y su sudor era como grandes gotas de sangre. Aquí hay algo bien importante de enseñanza para nosotros. Nosotros los creyentes debemos ser como el maestro, interesados en el dolor, interesados en la necesidad de la gente, no quedarse de brazos cruzados. Hay mucho por qué orar. Tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor el triunfo, tenemos que pedirle al Señor que pronto acabe esto, que Dios dé la vacuna, que Dios sane a los que están en los hospitales, que Dios bendiga, que sigan los milagros. Hemos estado oyendo en las noticias milagros. Solo Dios puede hacerlo. Y qué bendición es cuando alguien le cree a Dios. Y entonces es tiempo de orar intensamente. Eso es lo importante que tenemos que aprender. Lo que Él sintió, lo que Jesús siente por la humanidad, lo que Él sintió por contar la verdad. Y si la gente no le quiere hacer caso, de todas maneras la va a contar, porque el deseo es que alguien crea y se convierta, que valga la pena, ¿sí? Entonces, la iglesia
en este momento tenemos que ser sensibles y orar, y orar, y orar. Ahorita hay muchos motivos por los cuales orar. Así que no tenemos excusa para no orar. Y por cierto, orar, hacerte costumbre de orar en las mañanas, hacer un tiempo donde puedes platicar con tu Dios, orar en los momentos que nos enlazamos para orar, orar en la iglesia. Le damos gracias al Señor que ya podemos ir a orar al templo, ya podemos hacerlo en algunos lugares, y es intensificar la oración. ¿Sí? Hacerlo es lo más maravilloso, porque vemos el poderío de Dios. Cuando ves un milagro, te emocionas y quieres seguir pidiéndole otro y otro y otro. Entonces, Él te ama, Él te bendice, Él siente lo que tú sientes, Él te comprende por dónde estás pasando. Y entonces, todo esto lo hizo por amor, para ti y para mí. Quiero dejarte un versículo en tu mente y en tu corazón, ese subráyalo en tu Biblia para que lo tengas presente cada vez que sientas desmayar, cada vez que sientas que estás triste. Ese está en Isaías capítulo 41:10. Isaías 41:10. Y por favor, este versículo guárdalo en tu corazón con lo más profundo de tu ser, para que recuerdes que tú no estás solo, no estás sola. Dios está contigo, Dios te comprende, Dios te entiende, Dios llora por ti, Dios ora por ti. Él te ama y te lo recuerda cada día que Él te ama. Isaías 41:10 dice: no temas, no le des pie al temor. ¿Sí? Sé positivo. No lo andas buscando, te andas protegiendo, proteges a los demás, te proteges a ti mismo. Pero si llega, no temas. Dios está contigo. Porque dice, porque yo estoy contigo. Él está contigo. No te va a dejar solo. No estás sola. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Sí? Saben que he oído por ahí que esta enfermedad no da hambre, te tumba el ánimo, te lleva a la bancarrota, pero más sin embargo, el que te da las fuerzas para seguir es el Señor. Él está contigo. Él está a tu lado. Dile a tu enfermo, Jesús está contigo. A los que están alrededor de los familiares, Jesús está contigo. No temamos, no desmayemos, confiemos. Y ve esta preciosa promesa: siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. No te está diciendo de vez en cuando te voy a ayudar, no, dice que siempre te va a ayudar. Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sí, siempre. Cuentas con Dios siempre. Recuérdalo. Dios te ama y Dios está contigo. Dios te bendiga.